Sala de situación. Bueno, arrancamos este tercer bloque con, vamos ya a comunicarnos con Ariel Basile, porque hace bastante que no hablamos con él, y bueno, esta fue una semana a nivel político y para entender un poco cómo son las estrategias de gobierno que van a venir adelante, hay que entender lo que pasó en la semana, las claves de la semana. Bueno, una de ellas obviamente tiene que ver con la inflación, ¿no? A ver, vuelve a dar señales negativas la inflación, los números que se conocieron esta semana para el gobierno. El número y lo que prometió este gobierno en la previa, antes incluso de las elecciones presidenciales, por supuesto, era desde donde se paraban para ganar votos. Hoy ese número no favorece, entonces tenés una base de la cual este gobierno se paró para seguir generando su imagen positiva, que hoy en ese sentido empieza a ser negativa. Hay una imagen que empieza a ser desgastante en otros sentidos también. Por ejemplo, lo que pasa con Manuel Adorni, judicialmente, una imagen absolutamente negativa para Adorni, que se lleva puesto, por supuesto, parte de la imagen de este gobierno. Por eso, para entender estos efectos, qué es lo que puede pasar de aquí en adelante, a raíz de lo que ocurrió en esta semana, vamos a escuchar a Ariel Basile con las claves de la semana. Ariel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros de nuevo. ¿Cómo está Seba? ¿Cómo está ahí el equipo? Bueno, la verdad que sí, es una semana que vuelve a ser compleja para el gobierno, fundamentalmente porque la inflación, que era uno de sus principales estandartes y uno de sus principales logros en el inicio de su gestión, vuelve a dar señales que no son satisfactorias para el gobierno, ¿no? Con el 3,4 anunciado para lo que fue marzo, una pauta que ya está llegando casi al 10%, que es la meta que se había propuesto el gobierno para todo el año, y esto no parece que fuera a bajar tan pronto como el gobierno estimaba, sobre todo porque vienen los efectos de la guerra y la escalada de los precios de los combustibles, entre otros estacionales. Con lo cual el gobierno viene golpeado por ese lado, vuelve a tener un revés en uno de sus principales argumentos que lo ha llevado hasta acá y que se le había sido reconocido por la sociedad, y eso se da en un marco donde aparece este desgaste político que ya empieza a sufrir, sobre todo por la decisión de mantener a Manuel Adorni en el gobierno, pese a que su imagen cae estrepitosamente. Una imagen que cae estrepitosamente, pero que también arrastra al mismo gobierno. Hoy las encuestas le están dando muy mal al gobierno, y estamos hablando de encuestadores no de un solo signo, sino muchas de las cuales le habían dado siempre muy bien al gobierno en cuanto a su imagen y aprobación. Por ejemplo, Suban Córdoba, la Universidad de San Andrés, Q-Monitor, Tendencias, por nombrar algunas de las que han medido que la insatisfacción respecto a la gestión de Javier Milei está creciendo y se acerca, de acuerdo a qué consultora, en guarismos de hasta el 65% de desaprobación. Esto se da en un marco donde el gobierno tampoco encuentra un reemplazante natural para Adorni, donde tanto Javier como Karina Milei han decidido respaldarlo, no solamente sostenido en el cargo, sino también con fotos y palabras. De hecho, esta semana se lo ha visto inclusive en Vaca Muerta, junto a Karina Milei, al jefe de gabinete, y todo indica que parece dispuesto a resistir, y donde se espera su presencia el 29 de abril en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para dar su informe de gobierno. Ya el titular de esa Cámara, Martín Menem, dijo: prepare los pochoclos, y algo de esta estrategia que planea el vocero, porque también sigue siendo vocero del gobierno, se vio en estos días en las redes sociales, donde intenta minimizar algunos de los hechos, donde vuelve a aparecer ironía, una especie de Adorni auténtico con el que se va a plantar frente al Congreso, y lentamente también a reaparecer en las redes sociales. De todas maneras, hay que tener en cuenta de que el gobierno tiene algunas cosas para mostrar en estos días, que fue que ella está consiguiendo parte de los dólares que necesita para hacer frente a los pagos de vencimiento de deuda. Por un lado, se aprobó la segunda revisión del FMI. Esto le va a habilitar al gobierno cerca de $1.000 millones. También hubo un acuerdo con el BID, y Luis Caputo también está detrás de otros préstamos garantizados por bancos
con el Banco Mundial como una suerte de garante para esa llegada de dólares, además de que en el mercado también se hizo de dólares para empezar a tener los que necesita para afrontar estos 4.300 millones que tiene que pagar dentro de poco. Esto lo hace también en un marco donde el dólar sigue en caída, porque hay buen ingreso de dólares, fundamentalmente por el buen desempeño de sectores como la minería, como el oil and gas, y sobre todo una buena cosecha. Así que se espera que por lo menos en el frente cambiario no tenga grandes problemas. Pareciera que hoy el principal desafío del gobierno es político, es este desgaste que está sufriendo, es esta caída que está sufriendo también en cuanto a la imagen y la aprobación en la sociedad, por lo menos de acuerdo a lo que están midiendo las encuestas, y sin dudas el tema Adorno y el tema inflación fueron centrales y seguirán siendo centrales para ver cómo sigue este vínculo de Javier Milei y La Libertad Avanza con la sociedad. Estás escuchando Sala de Situación, la realidad en primera persona.